Egunon 26. La capacidad de gasto por habitante en el País Vasco es demasiado alta. La acusación de que el gasto público por habitante en el País Vasco es muy elevado comparado con el de otras comunidades autónomas tiene un origen fundamentalmente académico. Pero de ella derivan una salva de torpedos políticos que, si dieran en el blanco, tendrían para Euskadi y para sus habitantes unas muy negativas consecuencias económicas y también sociales. Porque esta acusación da pie a deducir que el modelo de concierto económico es demasiado favorable para el País Vasco y que en consecuencia el cupo debe ser aumentado. ¿En qué se traduciría todo ello? En un duro castigo para el territorio vasco, el cual no tendría beneficio apreciable, de claro, para los habitantes del Estado. En cualquier caso, estamos ante una crítica de gran calado sobre un tema bastante complejo que requiere manejar mucha y muy variada información y que además tiene una enorme trascendencia. Por ello, te voy a pedir perdón de antemano, paciente lector o lectora, porque para tratar de desmontar esta crítica técnica, que muchas veces se convierte en descalificación política, me tengo que extender bastante para conseguir que todo ello te resulte convincente y comprensible. Te vas a enfrentar, por tanto, a un largo capítulo, pero albergo la confianza de que lo voy a comentar a continuación te va a resultar útil para definir tu propio criterio. Además, te interesará. Los puntos que voy a tocar van a ser los siguientes: una crítica técnico-política al concierto que puede durar y que tiene una gran proyección pública. Una cuestión que surgió desde el principio y que se ha agudizado a partir de la crisis. La alta capacidad de gasto público por habitante. Euskadi no es un regalo y está condicionada por la evolución de la población. Una realidad que reduce el gasto público por habitante, la economía sumergida. Existen diversas diferencias muy sensibles en la capacidad de gasto por habitante de las comunidades autónomas de régimen común. La variación de la valoración del volumen de gasto por habitante está condicionada por el empleo que se le haga del mismo. Dos modelos diferentes entre los que no existen vasos comunicantes. La primera, respuesta personal, menos acusaciones y más soluciones, buscando una mayor corresponsabilidad fiscal. Y la segunda respuesta, es necesario establecer el principio de ordinalidad. Una duda moral que deben evaluar los críticos, castigando a Euskadi, ¿a quién se beneficia? Y para completar todo lo anterior, la propuesta de Pedro Luis Uriarte Santamarina en este complejo tema. En lugar de reducir el gasto público per cápita vasco, lo que debe hacerse es aumentar el de las comunidades autónomas no forales, con mucho más control sobre el despilfarro de los recursos públicos. Como conclusión, el alto gasto público del País Vasco es defendible por el destino que se le viene dando al mismo y por la buena gestión institucional con el que viene siendo administrado. 26.1. Una crítica técnico-política al concierto que promete durar y que tiene una gran proyección política. 26.1.1. Un engaño político conflictivo en el horizonte. Como te acabo de anticipar, a pesar de su séptico origen, la idea que pretendo analizar en este capítulo ha sido recogida y potenciada por distintos portavoces políticos y ahora, haciendo un ejercicio de prospectiva, si me ves a mí como un profeta, me atrevo a decirte que cuando se publique esta obra y la tengas ante sus ojos, las acusaciones en esta dirección se habrán convertido en un clamor porque seguirán y seguirán y seguirán. ¿Y eso por qué va a ocurrir? Por tres razones fundamentales. Primero, el 20 de diciembre de 2015 se han convocado elecciones generales, y casi con toda seguridad, el tiro al concierto y a los insolidarios vascos en general se considerará por algunos partidos como fuente de réditos electorales en el Estado. Segundo, tras las elecciones es previsible que se afronte una reforma constitucional y de ser así, el título octavo de la Constitución de la Organización Territorial del Estado será objeto de la atención preferente, como puede ocurrir también con la disposición adicional primera de la Constitución. Uno de los fundamentos legales del actual concierto es muy posible que nos encontremos con ese escenario, ya que el Partido Ciudadanos ha filtrado el 13 de octubre de 2015 la convocatoria de un gran acto para el 7 de noviembre de 2015. En el mismo
va a presentar una reforma constitucional profunda con un sistema de financiación autonómico de corte federal inspirado en el modelo alemán, donde el principio de solidaridad sea clave. Tercero, mayor significación porque hasta que se acuerde del nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas del régimen común, y eso me temo que todavía está para largo, muy largo, sí, pues el gobierno central, tras sucesivos aplazamientos, en julio de 2015 lo situaba en el primer semestre de 2016. Cosa que, con todo respeto, pongo en duda. El acento de los responsables políticos autonómicos se va a poner en dos cuestiones. Primera, incomprensible, mi comunidad autónoma está maltratada por el actual modelo de financiación establecido por la Ley 12/2009 de diciembre de ese año y necesita más dinerito. Otro clamor. Segunda e ilógica. Hay que reducir los recursos de los Países Vascos. Hay que reducir los recursos de los que hoy dispone el País Vasco para financiar los servicios públicos que ofrecen a sus habitantes. Está claro. Para que entiendas, a los que se refiere, sin citarlos, son a la educación, a la sanidad y servicios sociales, a seguridad, carreteras. Por tanto, 26.1.2, una propuesta coherente. Por mi lado, te anticipo que apoyo la primera petición, porque las comunidades autónomas no forales, bajo mi punto de vista, están infrafinanciadas. ¿Cómo desarrollan la parte fundamental de los servicios públicos que se relacionan con las personas? Educación, sanidad, servicios sociales. Eso significa que estos ciudadanos y ciudadanas, en otras palabras, catalanas, valencianas, andaluzas, extremeñas, canarias, están recibiendo unos servicios públicos de los últimos años ha empeorado mucho en cantidad y calidad, de una forma elegante de decir que están padeciendo una situación que no merecen. La última muestra de lo que antes denominaba clamor la han tenido hace muy poco. El 22 de julio de 2015, la flamante vicepresidenta y portavoz del gobierno de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, exigía al ministro de Hacienda más financiación porque la situación es insostenible y no estamos dispuestos a seguir tolerándola. Y añadí algo muy interesante en una entrevista radiofónica. Si Cristóbal Montoro pide más recortes a esta región, que mande la lista de los nombres de niños que hay que sacar de los colegios y que diga a qué pacientes sacamos de los hospitales. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana acierta totalmente con estas declaraciones porque detrás del gasto público siempre hay personas que directamente o indirectamente lo reciben. ¿Y sabes quiénes son las personas que más lo disfrutan? Precisamente las más necesitadas. Una persona de elevada renta utiliza parte de la misma para recibir educación privada, sanidad privada y desde luego no le veo haciendo uso de esos servicios sociales. 26.1.3 un ejemplo de planteamiento autonómico mal orientado. En cambio, como te puedes suponer, discrepo totalmente con la segunda de las previsibles propuestas anteriores. Estas razones porque, ante todo, podríamos repetir aquí textualmente la frase de la señora Oltra, pero referida a Euskadi, y es que, complicando la vida a los vascos, sobre todo la de los más necesitados, no se arregla la de los demás. Por eso, dado que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, no puedo estar de acuerdo con lo que manifestaba su nuevo presidente, Ximo Puig, unos días antes de las palabras de la señora Oltra, el 11 de julio del 2015, tras señalar algo que me parece totalmente lógico. Hay un problema valenciano y va a dejar de ser invisible, aunque parte de ese grave problema ha sido evidente y desde luego apestaba. Comentaba lo siguiente en relación con el concierto vasco y el convenio navarro. Yo respeto el modelo vasco-navarro, pero reivindico la equidad. ¿Alguien cree puede durar mucho más tiempo un status quo que coloca a unos ciudadanos en situación de superioridad respecto a otros? No es razonable. Pues bien, además de señalar al presidente de la Generalitat Valenciana que ese status quo no es ninguna ocurrencia de los egoístas vascos y que tiene un rotundo respaldo constitucional y respaldo legal, habría que informarle de que por el momento ya ha durado 137 años. Por otro lado, si al hablar de equidad se está refiriendo a los diferentes niveles de gasto público, se le podría contestar con las mismas palabras empleadas por su vicepresidenta, es decir, que indicara a las instituciones vascas qué niños deberían de salir de las escuelas o qué enfermos deberían de salir de los hospitales. Y a ello podríamos añadir una reflexión más. Sacando a esos niños de las escuelas o a los enfermos de los hospitales, ¿mejoraría en algo la situación de la Comunidad Valenciana?
Voy a lanzar también una cuarta pregunta sin ningún afán de polémica. ¿No le parece al señor Puig que su problema no lo causa el País Vasco, sino una falta de financiación proveniente del Estado? Debe quedar claro que la comunidad valenciana, respecto a la comunidad autónoma vasca, no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de aquella comunidad, ni con los de ninguna otra, porque tiene reconocido un modelo de relación con el Estado absolutamente diferencial al de las otras 15 comunidades de régimen común. Como has podido ver ya en el epígrafe, estamos hablando de cuestiones en las que los enfoques político-emocionales son evidentes, como consecuencia de que hay una realidad insoslayable. Las comunidades autónomas de régimen común están infrafinanciadas por parte del gobierno central, pero la culpa no la tiene el concierto. 26.1.4. Una crítica de origen técnico. La crítica anterior, procedente del recién nombrado presidente de la Generalitat Valenciana, es una de las más, entre las muchas que llegan ambientes políticos, los cuales son comprensibles, aunque mal orientadas, porque lo que pretenden es utilizar este argumento para obtener más recursos. Sin embargo, en este epígrafe quiero hacer referencia a otro tipo de críticas más fundamentadas y que tienen otro objetivo, simplemente hacer planteamientos de carácter técnico, aunque los mismos tengan un profundo impacto político. Tras muchas que podemos elegir, me voy a inclinar esta ocasión por las que realiza José María Ruiz Soroa en El País el 19 de diciembre de 2014. En un artículo titulado La cigarra española de la hormiguita vasca, el señor Ruiz Soroa, a quien ya se ha citado en otros lugares en este libro, anticipo que también un jurista de elevada cualificación y erudición, pero al mismo tiempo uno de los críticos más feroces y persistentes del concierto vasco. En este punto concreto, su tesis es muy clara. La sobrefinanciación que disfruta Euskadi es entre el 80 y el 100% de la media española. Los vascos disponen entre 1,8 y 2 euros para dar servicios públicos allí donde los españoles disponen de tan solo 1 euro. Por si esta andanada no fuera suficiente, señala que esto se produce porque el País Vasco, a pesar de ser una de las regiones más ricas de España, no aporta lo que le correspondería a la solidaridad interterritorial con las regiones de menor renta, sino que es receptora neta de financiación. Le correspondería aportar un 8% de su PIB, pero en lugar de ello recibe un 1%. Y para que las cosas queden mucho más claras, el señor Ruiz Soroa hace la siguiente indicación. España recibió de Europa una transferencia anual de fondos cohesivos de alrededor de 0,8% de su PIB desde 1990 hasta 2005. Y se notó, vaya, si se notó. Pues Euskadi se beneficia de un 8% de su PIB desde 1980 aproximadamente de manera acumulativa. Con estos dos simples elementos de referencias te das cuenta implícitamente de que lo que plantea el señor Ruiz Soroa, en primer lugar, es que como existe una sobrefinanciación del 100% de la media española, para que el País Vasco estuviera adecuadamente financiado, tendría que reducir sus presupuestos públicos, los del gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos, exactamente a la mitad. Como debemos tomar referencia más precisa del nivel de estos presupuestos, olvidándonos de la deuda pública que puede admitir el País Vasco y fijándonos solamente en la recaudación que para el año 2015 está prevista, se sitúa en 12.836 millones de euros, lo que propone este analista es una reducción del presupuesto por aumento del cupo a pagar al Estado, lógicamente, de un total de 6.418 millones de euros, al que habría que añadir otro 50% del crecimiento de la deuda pública emitida, que en julio del 2014 a junio de 2015 creció en 379 millones. Estaríamos hablando, por lo tanto, de un mega ajuste anual de más de 6.607,5 millones de euros. ¿Qué te parece la propuesta, estimada lector, lectora? Porque lo que propone este docto o articulista es que las dotaciones en sanidad, educación, carreteras y servicios sociales y el resto de las partidas presupuestarias se reduzcan a la mitad. Lo asumimos con una sonrisa en los labios. No sé lo que opinarás, pero a mí me parece un ajuste brutal que castigaría sin ningún motivo al conjunto de ciudadanos, empresas, universidades, entidades diversas y a la propia administración pública, enviando a miles de personas a la puñetera calle.
Todo ello se produciría por cumplir con un prurito, permíteme que se le llame así, de uno de los críticos del concierto, al que le parece que como objetivo el País Vasco se tendría que situar en un gasto público igual al de la media española. Yo te atrevo a preguntar, eso sí, con voz tenue, para no molestar, ¿por qué el País Vasco tiene que tener un gasto público igual que la media? No puede situarse, por ejemplo, al nivel de la primera de las comunidades autónomas de régimen común, que además es vecina del País Vasco, y en relación con su gasto público per cápita, la diferencia no es del 100% proclamado por el señor Ruiz Soroa, sino aproximadamente un 40%. Por lo tanto, si el País Vasco se pareciera a Cantabria, mira por dónde, ya nos habríamos ahorrado el 60% de ese ajuste de 6.607,5 millones de euros, con lo cual al menos salvaríamos algo los muebles. Por otro lado, la crítica que hace este articulista señalando que Euskadi ha recibido desde el año 1980 una subvención continuada de manera acumulativa del 8% de su PIB, con todos los respetos al señor Ruiz Soroa, mueve a lanzar una sonora carcajada. En primer lugar, porque lo compara con una transferencia anual de fondos recibidos desde la Unión Europea a España, con alrededor de un 0,8% del PIB, que se notó, y vaya si se notó. Lo que resulta sorprendente es que una transferencia 10 veces mayor duraría más de 3 décadas, no se note. ¿Dónde están los fondos? La conclusión que saca este jurista es que esta sobrefinanciación explica el progreso de Euskadi mejor que la borrosa identidad. Frase que demuestra la intencionalidad política del artículo y de su autor, absolutamente respetable, pero perfectamente discutible. Pero si por esto fuera poco, el señor Soroa termina diciendo que, como estábamos hablando de una subvención del 8% del PIB a lo largo de un periodo de 35 años, sabemos que el PIB previsto para el 2015 era de 66.031 millones de euros, podemos concluir que la subvención que Euskadi recibirá en 2015 es de 5.285 millones. Y si le sumamos estas pretendidas subvenciones recibidas durante dichos años, de 1981 a 2015, y de nada menos que un 8% del PIB cada año, estaríamos hablando de 105.295 millones de euros. Está claro que esta cifra astronómica de imaginativa subvención es más del doble de todas las inversiones que ha realizado el Estado en la tupida red de AVE construida por todos los territorios desde 1992. ¿Dónde se han invertido esos 105.292 millones de euros? Además, esa hipotética macrosubvención habría de ponerla al valor actual, porque no es lo mismo un euro de 1980 que uno de 2015. En aquel año, 1980, si lo viviste, recordarás que con aquellas 166 con 386 pesetas, que supone un euro, se podían comprar muchísimas más cosas de las que se compran ahora con un modesto euro, por lo que, situados en el presente, obtendríamos una cifra muchísimo mayor, que ya no sé cómo calificar, y todo ello después de haber pagado el 6,24% de todas las competencias del Estado no transferidas a la comunidad autónoma. Pues como ves, este es el planteamiento que se realiza desde expertos en financiación pública, que al parecer no saben situar sus cálculos en un entorno real para que resulten creíbles, porque si fuera verdad que el País Vasco viniera recibiendo a lo largo de 36 años, repito, como señala el articulista al que vengo siguiendo, de manera acumulativa, es obvio que en estos momentos tendríamos unos niveles de renta que se acercarían a los niveles más ricos del mundo y no se situarían por debajo de Madrid, un territorio privilegiado al que ni este jurista ni otros críticos del concierto prestan ninguna atención. 26.1.5. Desde otras posiciones políticas no se ve lo mismo. Te he puesto los dos ejemplos anteriores como referencia para que ayuden a situarte una razón fundamental para que lo que te estoy escribiendo en este capítulo. Pero tienes que saber que no todo el mundo ve las cosas de la misma línea crítica de la que he recogido en estos dos epígrafes anteriores. Así, nada más producirse las manifestaciones del presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Puig, el propio delegado del gobierno, el señor Juan Carlos Moragues, censuró la brillante idea del señor Puig, señalando que era llamativo que ahora que el gobierno en Madrid es del PP se hagan estas manifestaciones y no durante
las dos legislaturas del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y este político añadió: el cupo vasco y la contribución navarra son formas de financiación que están regidas en la Constitución española. Más importantes aún fueron las manifestaciones del portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, quien aseguró que los conciertos económicos de Euskadi y de Navarra son indiscutibles, ya que están recogidos en la Constitución. Añadió a continuación que la posición de su partido en este asunto es la continuidad de los regímenes especiales de las comunidades forales. A pesar de estas manifestaciones y de la misma línea, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó textualmente: yo no tocaría el concierto vasco, para añadir a continuación que me parece incoherente por parte de algunos socialistas hablar de que hay que reconocer más hechos diferenciales y que Puig hable de eliminar hechos ya reconocidos. Creo que es interesante que entremos a analizar esta cuestión una vez te he puesto al corriente de cuál es la crítica en relación a la misma. 26.1.6, una crítica con fuertes repercusiones mediáticas. Como te puedes imaginar, visto lo anterior y teniendo en cuenta los tres acontecimientos que te he citado en unas líneas más arriba: elecciones generales, posible reforma constitucional, nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, este tema suscita un enorme interés en los medios de comunicación. Como referencia te pongo dos noticias aparecidas en medios económicos que son suficientemente expresivas. País Vasco y Navarra duplican la media nacional en financiación per cápita. El concierto dobla los recursos. El régimen foral permite ofrecer servicios de más calidad que el resto. Partido Popular y Partido Socialista rechazan cambiar la singularidad del modelo. Como puedes ver en esta imagen del diario 5 días, dedicaba a este tema no solamente la portada del número del martes 13 de octubre de 2015, con titulares de guerra, que ocupaban en la totalidad de la misma, sino que además hacía un completo análisis de la situación con distintas manifestaciones en dos páginas interiores. Por su lado, el otro diario, Expansión, recogía esta información, en este caso en un titular aún más agresivo, porque habla de privilegios forales. Economía política. Las comunidades autónomas exigen al gobierno que termine con los privilegios forales. Las autoridades reclaman del País Vasco y de Navarra que aportan poco a la solidaridad, vencen las presiones políticas sobre los privilegios forales. El PNV responde, en el último punto, de su ruptura con España. Podría haberte aportado otra serie de noticias más, algunos editoriales publicados por distintos medios de comunicación, pero creo que con todo ello tiene suficiente para darte cuenta de la importancia que tiene la cuestión que vamos a tocar en este capítulo. Por lo tanto, como te anticipaba al principio, vamos a tratar de realizar un análisis serano del mismo para ver si situamos esta cuestión de gasto público per cápita en planteamientos ortodoxos y racionales. Creo que hay mucho que contar y que matizar en relación con este tema, pues no comparto en absoluto los planteamientos que se están haciendo desde muchos medios de comunicación por las razones que te voy a comentar a continuación. 26.2. Una cuestión que surgió desde el principio, pero que se ha agudizado a partir de la crisis. Quiero aclararte la preocupación de determinadas personas en relación con la capacidad de gasto que el concierto económico iba a conceder a la comunidad autónoma vasca viene de lejos. De la próxima experiencia personal de Pedro Luis Ugarte Santamarina, autor de textos, se puso ya de manifiesto en aquellas negociaciones que se mantuvieron en la Comisión Negociadora Estatal entre 1980 y 1981 y posteriormente fue planteada con toda claridad cuando el proyecto de ley del concierto económico fue sometido a la aprobación a las Cortes Generales unos meses después. Así, en el debate se sustanció en el Congreso de los Diputados para la aprobación del citado proyecto de ley el 9 de abril de 1981, Senos Ochaga, representante del mismo, del Partido Socialista de Euskadi, puso el acento precisamente en lo que estamos tocando en este capítulo, cuando señaló que no voy a discutir este cupo, solamente voy a decir que para el ciudadano del País Vasco no salga beneficiado ni perjudicado en una sola peseta respecto a los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma. El presupuesto que debe quedar pagado el cupo a las diversas diputaciones y al gobierno vasco debe ser de 50.000 millones de pesetas. Como referencia, por si lo has olvidado, de esta difunta peseta, esta cantidad representaba unos pírricos 300 millones de euros.
Es llamativo que dijese aquello una persona que conocía muy bien la negrísima realidad del País Vasco en aquellos años, pues había sido director del Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya y miembro del Consejo General Vasco, el órgano preautonómico que antecedió a la reinstauración del gobierno vasco reconstituido en 1980. Con el presupuesto que proponía el señor Solchaga, y lo digo con total conocimiento de causa, porque Pedro Luis Uriarte fue consejero de Economía y Hacienda, el que lo tuvo que gestionar, el nuevo gobierno vasco no hubiera podido ni levantar siquiera la persiana para empezar a trabajar. Y el señor Solchaga añadió a continuación: pues bien, quiero advertir, en este sistema de prueba y error con el cual estamos tratando de definir el cupo, quiero creer, que con la mejor buena fe, esta cantidad de dinero va a ser el punto de referencia para nosotros cuando se discuta la ley de cupo definitiva. Pues bien, para que puedas valorar tú mismo cuál fue la realidad, el presupuesto de la comunidad autónoma vasca de aquel año 1981 fue de 48.292 millones de pesetas, 290 millones de euros, y el conjunto de las instituciones vascas de 75.000 millones de pesetas, 450 millones de euros. Con ello, el nuevo gobierno vasco y las 3 diputaciones forales vascas y las más de 200 corporaciones municipales comenzaron a dar sus primeros pasos. Y fíjate lo que son las cosas. El cupo definitivo para ese año se estableció en ese año 1988 con carácter retroactivo, precisamente cuando el señor Solchaga era ministro de Hacienda y Economía. Fue el mismo que en diciembre de 1988 envió a las Cortes Generales, previa aprobación del Consejo de Ministros español, presidido entonces por Felipe González Márquez, el proyecto de ley quinquenal del cupo que regularizó la situación de los cupos provisionales de los primeros años de vida del concierto, sobre los cuales no fue posible ponerse de acuerdo durante los 5 primeros años de vida del concierto. No solo eso, además envió otro proyecto de ley para que se aprobaran la ley quinquenal 1987-1991, en el que se mantenían en sus líneas básicas la metodología aprobada en 1981. Y tras esas 2 leyes quinquenales se fueron aprobando sucesivamente a propuesta de los siguientes gobiernos centrales, previo pacto con las instituciones vascas, otras 4 leyes de cupo en los años 1993, 1997, 2002, 2007. En paralelo se fue produciendo la aprobación de las distintas versiones del modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas no forales, desde el inicial definido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas del Régimen Común, la LOFCA, en septiembre de 1980. Por lo tanto, una vez más, el tema de la capacidad de gasto que disfrutaba el País Vasco tras pagar el correspondiente cupo no pasó desapercibido ni para el gobierno español ni para las Cortes Generales, porque para cualquiera que suscribiera 2 de las reglas aritméticas, el cálculo era sencillísimo. Bastaba con restar el importe del cupo de la recaudación de las 3 haciendas forales, dato público, y dividir el resultado obtenido entre el número de habitantes del País Vasco, dato también público, para así obtener el gasto público per cápita de la comunidad autónoma vasca. Si este resultaba alto a lo largo de las más de 3 décadas, esta situación fue asumida con mínima discusión, con un nivel de respaldo muy elevado en las 6 leyes quinquenales de cupo, un 81,8% de votos a favor y con un 92% en un 0. No, evidentemente es un 81% de votos a favor y un 9,2% en contra. ¿Por qué ocurrió así? Posiblemente porque se fundamentaba en un hecho diferencial de la capacidad de gasto que resulta para las comunidades autónomas no forales, y es que esa capacidad de gasto de la que disfrutaban los vascos y vascas se deduce al 100% de los impuestos que pagan los mismos. No existe ninguna subvención realizada por el Estado con los impuestos que se pagan en otras comunidades autónomas en todas las competencias asumidas por Euskadi. Y eso es una diferencia radical con las del resto de comunidades no forales que en el año 2014 recibieron del Estado, junto a los ayuntamientos, un total de 84.760 millones de euros, por supuesto, no de regalo, sino procedentes de los impuestos recaudados en sus propios territorios por la Agencia Tributaria Estatal.
Quizá algún lector desconfiado o alguna lectora avispada me señale que el Estado desarrolla en Euskadi sus propias competencias. Eso es obviamente cierto, pero tendría que recordar que el cupo que se paga por parte del País Vasco en función de su renta para el sostenimiento de las cargas generales del Estado ha sido sistemáticamente mayor que el costo de los servicios prestados por el Estado en territorio vasco en desarrollo de las competencias que ha tenido y tiene asumidas. Tampoco en este ámbito existe subvención estatal porque la diferencia que se ha producido a favor del Estado desde el año 2000 al 2013 ha ascendido a 15.026 millones de euros. Durante muchos años, el nivel de debate por la capacidad de gasto vasca no originó conflictos apreciables. ¿Por qué ocurrió esto? Primero, porque el País Vasco presentaba una situación económica mala, que además se ennegrecía todavía más desde algunos medios de comunicación y responsables políticos, como cuando el señor Rato, entonces vicepresidente del gobierno español, señaló en 2002 que una propuesta de reforma estatutaria convertiría al País Vasco en Albania. Y en segundo término, porque muchas comunidades autónomas disfrutaron durante muchos años de sus días de vino y rosas, cuando la economía española inició en 1993 un larguísimo ciclo económico expansivo que terminaría por quebrarse en 2008. A partir de ese momento la caída de recaudación fue brutal, muchos sectores, en construcción, inmobiliario, se derrumbaron, la situación se volvió crítica y en aquel caos se visualizó a una comunidad autónoma vasca a la que la crisis le afectó bastante menos que a las demás. Evidentemente adivinas cuál fue. Y a partir de ahí se desataron las acusaciones que a la altura de 2015 se han tornado en agobiantes. 26.3. La alta capacidad de gasto por habitante de Euskadi no es un regalo. Te debe quedar claro que la capacidad de gasto existente en Euskadi no es un regalo de cielo, ni mucho menos del Estado, sino la consecuencia, en términos de recaudación, de una buena gestión pública y privada y de una inteligente política económica desarrollada en Euskadi a lo largo de décadas. Precisamente por ello, y por otras razones que te he explicado en la parte segunda, el País Vasco sufrió con menos virulencia el impacto de esta crisis. Esa buena gestión pública y privada se ha traducido en sensibles aumentos de la actividad de las empresas y del nivel de ocupación. Al final del excelente ciclo de crecimiento del que acabo de dar cuenta en 2008, el nivel de ocupación se aproximaba al 1.000.000 de personas, con 982.441 personas empleadas, lo cual se tradujo en más ingresos tributarios que alcanzaron un máximo de 13.772 millones de euros en el año 2007. Con estos recursos y con los que se han logrado en todos y cada uno de los años anteriores y posteriores, el País Vasco ha hecho frente a su compromiso fundamental con el Estado: pagar su cupo en función de su renta, no de su población. Y en ese pago, como ya te he apuntado, para que no queden dudas, está incluida su aportación a la solidaridad. Una vez pagado este cupo, Euskadi asume el 100% del riesgo de la recaudación, cuyo nivel está condicionado por la presión fiscal. Como ya sabes, en el concierto de 1981 se pactó que la presión fiscal efectiva global debería ser como mínimo la media del Estado. En el concierto de 2002 se cambió la expresión por la de equivalente. Por lo tanto, si los vascos pagan al cupo al Estado en función de su renta y aportando a la solidaridad y soportan una presión fiscal equivalente a la del Estado, y desde luego más alta de la que se soportan algunas comunidades más representativas de España, como es Madrid, según hemos explicado en uno de los capítulos anteriores, ¿cuál es la razón que impide que disfruten de mejores servicios públicos si estos están pagados con sus impuestos? 26.4. La cuantía del numerador condiciona el nivel de la capacidad de gasto per cápita. Estoy seguro que ya te habrás dado cuenta de algo que algunos olvidan. La capacidad de gasto por habitante en Euskadi es igual a la capacidad de gasto público total, una vez pagado el cupo al Estado, dividida entre el número de sus habitantes. Por lo tanto, debe analizarse el numerador y el denominador de este cociente para sacar conclusiones. 26.4.1. Se gasta más porque se ejercitan más competencias. Para juzgar
el tema que venimos analizando en este capítulo, al comparar la situación vasca con el de otras comunidades autónomas, debe tenerse en cuenta que la comunidad autónoma vasca es la que tiene reconocido un mayor nivel de competencias. Si tienes más competencias, es obvio que tienes que tener un presupuesto público mayor para poder desarrollarlas. Aunque habría que hacer una comparación con cada una de las comunidades autónomas. Podemos decir que Euskadi tiene importantes competencias diferenciales en 17 campos diferentes. De importancia desigual son los siguientes: en Hacienda, Catastro, Carreteras, Policía Autonómica, Justicia, Pensiones no contributivas, Educación, Vivienda, Agricultura, nivel acordado en la Ley de Dependencia, bilingüismo, políticas activas de empleo, apoyo al transporte, otras prestaciones del Inserso, LISMI, y otros servicios sociales, y financiación de entes locales que no tiene ninguna otra comunidad salvo Navarra y Cataluña, pero esta última solo en policía pues tiene delegada la facultad en base al artículo 150.2 de la Constitución. En el caso de la investigación científica y técnica, lo que conocemos como I+D, la única comunidad autónoma con competencias transferidas es la vasca, aunque otras las tienen incluidas en sus estatutos, no son titulares de la misma, al no haberles sido transferidas, y por ello siguen siendo desarrolladas por el Estado. Y el coste para el País Vasco, al tener que dedicar recursos de la comunidad autónoma para atender algunas de ellas, es la siguiente. En financiación de entes locales, el importe del presupuesto de 2014 fue de 1.481 millones de euros. El presupuesto de la Ertzaintza en servicio para 2014 fue de 576 millones de euros. El presupuesto de carreteras se situó en 2014 en 476 millones de euros. El presupuesto de justicia en 282 millones de euros. Y el coste de las 3 haciendas forales ascendió a 122 millones de euros. Al fomento del euskera, el gobierno vasco dedicó 102 millones de euros. Por lo tanto, solo con estos epígrafes, estos 6 epígrafes, los presupuestos públicos vascos soportaban en 2014 un sobrecoste de 3.039 millones de euros, a los que habría que añadir otras partidas de competencias transferidas que antes hemos relacionado. 26.4.2. Se gasta más porque los vascos pagan muchos impuestos. Como acabo de apuntar, la capacidad de gasto tiene una correlación directa con la capacidad de recaudación del País Vasco. Afortunadamente, esta es sustancialmente distinta, porque sus habitantes, empresas y el resto de contribuyentes pagan sus impuestos y las 3 haciendas forales saben recaudarlos. En el año 2014 la recaudación ha sido de 12.320 millones de euros, con un aumento de algo más de 500.000 euros, un 4,8% más. En 2015 se prevé una recaudación aún mayor de 12.836 millones de euros. En otras palabras, Euskadi tiene una alta capacidad de gasto porque los vascos hacen un gran esfuerzo fiscal. Recuerda que con el modelo de sistema concertado es el País Vasco el que corre con el riesgo, ya que si la recaudación disminuye, el gasto público de Euskadi también lo hará, salvo que se aumente el endeudamiento. Pero en este último supuesto, como los préstamos también habrá que pagarlos algún día, ese habría de resentirse a la cuantía de los recursos disponibles para gastar. Por otro lado, ya sabes que todas las comunidades, las administraciones públicas, tienen que cumplir con una obligación. Su déficit debe reducirse paulatinamente. Así lo han determinado los ucases provenientes del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, que obligaron a una modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto-septiembre del 2011 para establecer el llamado principio de estabilidad presupuestaria, que significará que en 2020 las cuentas públicas deberán estar equilibradas. Pero en esa fecha España tendrá previsiblemente un montante de deuda pública por pagar en el entorno del 1 billón de euros con B de Bilbao, que irá amortizando paulatinamente, lo mismo que tendrá que hacer la comunidad autónoma vasca con la deuda, que en el segundo trimestre de 2015 era de 9.903 millones de euros. Si es su contrario, si la recaudación aumentara, como contrapartida al riesgo que asume, estos mayores ingresos se gastan en Euskadi. Por lo tanto, el numerador del cociente aumenta. Esto puede parecer lógico, y lo es, pero no ocurre lo mismo con el de las comunidades autónomas del régimen común, porque si hacen
un mayor esfuerzo fiscal, estos ingresos adicionales no se gastan en su territorio, sino que se los lleva el Estado. 26.4.3. Se gasta más para cubrir la débil dedicación de gasto público estatal a Euskadi. La capacidad de gasto en Euskadi se ve reducida, como se ha señalado anteriormente, por la cantidad que se transfiere al Estado en forma de cupo. Como sabes muy bien, el País Vasco paga el 6,24% del coste total estatal de las competencias que no ha asumido, aunque no se gaste o invierta nada en Euskadi. De hecho, también te ha anticipado la diferencia entre lo pagado por cupo por Euskadi y el gasto público estatal, que puede ser territorializado, supone una diferencia a favor del Estado de 15.026 millones de euros desde el año 2000 al 2013. En otras palabras, la dedicación de Euskadi del gasto público estatal es baja. Más importante que esto, a efectos de lo que venimos analizando, es que cuando se transfiere una competencia al País Vasco, se deja de pagar por ella al Estado. Seguro que a lo mejor has pensado que esto es una obviedad. Pues aún si te ha parecido eso, es muy importante porque la cantidad que el Estado venía dedicando al territorio vasco en su presupuesto era y es claramente inferior al 6,24% del coste de las competencias que se venían pagando en forma de cupo, como se deduce de la cifra de 15.026 millones de euros que te acabo de apuntar. Al producirse esa transferencia de esa competencia a Euskadi, se deja de pagar el 6,24% de su coste. Y esto, por vía indirecta, se traduce en una mayor capacidad de gasto, por la diferencia de valor entre los servicios públicos recibidos del Estado y el valor de los recursos que ahora dispone Euskadi para desarrollarlos al no tener que pagar el cupo correspondiente por ellos. Ya sé, lo que te acabo de explicar es un poco lioso, pero resulta clave entenderlo porque esa es una de las ventajas del modelo de cupo que menos se conocen y por ello menos se valoran. 26.4.4. Se gasta más porque se emite deuda pública. La capacidad de gasto aumenta o disminuye por la evolución del volumen de deuda pública vasca, la del gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos, como te he apuntado más arriba. Como referencia, tras colocar en el mercado sucesivas emisiones de deuda pública, el endeudamiento de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha aumentado desde los 302 millones de euros de 2007 a los más de 7.748 millones de euros de deuda viva acumulada a finales de 2014. Con ello, la capacidad de gasto ha aumentado en 7.446 millones de euros en 7 años a razón de 1.064 millones de euros anuales. De esta forma, se ha conseguido compensar la caída de recaudación originada por la crisis. Pero la capacidad de gasto disminuirá cuando haya que devolver paso a paso esos 7.748 millones de euros a quienes se los ha prestado a las instituciones vascas, salvo que sea compensada por un mayor esfuerzo fiscal de los contribuyentes vascos. Por tanto, aunque esa deuda vasca pública en circulación haya permitido un aumento del gasto público por habitante en Euskadi, tendrá que irse amortizando con el esfuerzo fiscal a realizar en los años venideros. Eso significa que su amortización y sus intereses condicionarán la capacidad de gasto futuro del País Vasco, salvo que la recaudación crezca por encima de estos desembolsos. Para que te sirva de expresiva referencia, la deuda pública acumulada por las 17 comunidades autónomas, las 15 comunidades autónomas de régimen común. Para estas 15 comunidades, al final, el segundo trimestre de 2015 era de 241.801 millones de euros. Mientras Euskadi tenía una cuota sobre el total estatal de 4,09%, 9.903 millones de euros. En estos momentos, Cataluña se había financiado con 57.855 millones de euros de deuda viva, seguida por la Comunidad Valenciana con 40.085 millones de euros. Valencia tenía por detrás a Andalucía con 29.822 millones de euros y Madrid con 26.312 millones de euros. 241.801 millones de euros, 15 comunidades autónomas de régimen común. En términos de lo que representaba el volumen de deuda pública viva sobre el PIB, la comunidad autónoma en mejor situación en junio del 2015 era Madrid con un 13,3%,
contra una media de 23,7% para el conjunto de las comunidades autónomas. Euskadi tenía en esa fecha un endeudamiento del 15,4% sobre su PIB. Las más endeudadas eran la Comunidad Valenciana con un 40,3% de deuda sobre su PIB, seguida de Castilla-La Mancha con un 34,7%, Cataluña con un 33,9% y Baleares con un 30,7%. 26.4.5. Se gasta más porque la edad comparativa de la población vasca sobre la española es mayor y origina aumentos en el gasto público. Del lado negativo, la evolución de la población vasca, que se refleja en el cuadro 1, que figura a continuación, dibuja un escenario demográfico muy negativo, pues será aún peor en el futuro. Por ello, Euskadi es un territorio que va a tener que afrontar las graves consecuencias sociales, económicas y presupuestarias de un peligroso aumento de la edad media de su población como consecuencia de la menor tasa de natalidad y aumento de la esperanza de vida. Todo ello se traduce en un creciente peso de las personas de más de 65 años, entre las que el autor se encuentra, y sobre la población total. Ese aumento de edad media en Euskadi ha sido imparable. En 1983 la edad media de la población vasca era de 33,78 años, 3 décadas después se ha situado en 44,07 años, es decir, un 30%. En el año 2013 la edad de la población española era mucho menor, no, 41,8 años. Por lo tanto, la población vasca tiene una edad media un 5,43% superior a la española. Este factor origina una fuerte presión sobre el gasto público, sobre todo en servicios sociales y en sanidad. Como referencia, la tasa de hospitalización de una persona de 85 años es de un 18,3% anual, la de 65 un 10,4% y la de 54 un 6,4%. Esto explica el aumento exponencial que están teniendo los gastos de asistencia sanitaria y de servicios sociales en los presupuestos públicos vascos. Como es obvio, estos gastos mayores aumentan el índice per cápita que venimos comentando, porque debes recordar siempre que se cubren por los propios impuestos que pagan los vascos. 26.4.6. Se gasta más porque los salarios en Euskadi son más altos. Un factor que no suelen tener en cuenta los que critican al concierto porque perciben que existe un mayor gasto público per cápita es que las sensibles diferencias salariales que existen en la comunidad autónoma del País Vasco y otras regiones españolas. Aunque a los efectos de este capítulo el gasto público solo la afecta el importe de los salarios pagados a los trabajadores de la administración pública vasca en comparación con la española. Es obvio que si el trabajo se desarrolla en un lugar en el que los sueldos son comparativamente mayores, la retribución de la administración pública tendrá que ser también mayor. Por otro lado, es obvio también que estos mayores salarios presionan al alza el coste de los servicios que adquiere de proveedores externos de la propia administración pública. Para que tengas una referencia precisa de las diferencias de costo que se producen en este ámbito, te puedo ofrecer los datos que se publicaron el 29 de julio de 2015 en el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cuando hizo públicos los datos de la encuesta anual de coste laboral. De esta información estadística se deducía que las tres comunidades autónomas con mayores costes salariales eran Madrid, 36.300 euros, que lo ha encaramado al primer puesto como consecuencia de que en el año 2014 tuvo un aumento del coste del 0,4 contra una caída en el mismo de 1,3% del País Vasco, que ocupa la segunda posición con 36.042 euros de coste total neto por trabajador y año, y Navarra 32.177 euros. Pues bien, el costo del País Vasco es un 18,2% superior a la media española. Y si tomamos la última de las comunidades autónomas en esta referencia, que es Extremadura, el aumento del coste laboral del País Vasco sobre esta comunidad autónoma es nada menos que el 43%. Esa misma encuesta recoge cuál es la parte de ese coste laboral que se dedica al pago de sueldos y salarios. En ese campo, el País Vasco también aparece como la segunda comunidad autónoma, a continuación de Madrid, con un coste medio por persona y año de 26.842 euros, lo que representa un 19% más en números redondos sobre la media española y un 44% más que la media de sueldos y salarios que se pagan en Extremadura. El documento ofrece asimismo los datos de coste de los beneficios sociales, de nuevo el País Vasco, con 544 euros al año, lo figura en segunda posición
tras Madrid. Esta cifra supone nada menos que el 43% más que la media española y un 123% a la de Extremadura, que de nuevo ocupa la última de las posiciones. No pienses que los salarios que se pagan en el conjunto de la administración pública son bajos, porque analizando a nivel español el coste laboral por sectores resulta para el ámbito de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. Esta encuesta del INE facilita un costo medio de 35.830 euros, teniendo en cuenta que el coste total del País Vasco es un 18% superior a la media española. Pues deducir que el coste del campo de la Administración Pública vasca resultará elevado y se situará claramente por encima de la media del coste total laboral de Euskadi. 26.4.7. La administración pública gasta más porque el coste de la vida en Euskadi es más alto. El 20 de julio de 2015, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume García, expresidente del Instituto Nacional de Estadística, INE, publicaba un informe donde se recogía el coste de la vida en términos de paridad por poder adquisitivo, es decir, sin tener en cuenta la variación en precio de las distintas comunidades autónomas. Pues bien, el País Vasco tenía un costo de la vida, eliminada esa corrección en precios, un 7,7% superior a la media española, y en Navarra un 10,6%. Sin tener en cuenta esta corrección en paridad de poder adquisitivo, el informe presentado por este catedrático señalaba que el País Vasco es la región con mayor PIB por habitante, con 30.051 euros, mientras Extremadura era la última, con 15.133 euros por ciudadano. La diferencia era, por lo tanto, de un 98%. Si para estimar esta magnitud se tuvieran en cuenta las paridades de poder adquisitivo, el País Vasco, con un PIB per cápita de 27.895 euros, seguiría siendo la comunidad con mayor renta per cápita, pero Andalucía, con 18.058 euros, pasaría a ser la última, reduciéndose la diferencia a simplemente un 54%, siempre según el informe presentado por el expresidente del INE. Como es obvio, con estas diferencias tan sensibles, la administración pública vasca tendrá que gastar más para mantener la misma que lo que tienen que hacer la media española y muy específicamente algunas de las regiones que he citado, que son parte de aquellas de las que se reciben más críticas por la diferencia de gasto público del País Vasco con el que acreditan ellos en su presupuesto. 26.4.8. Mayores competencias y mayores costos explican, en parte, por qué el gasto público per cápita en Euskadi es más alto. En definitiva, el numerador del cociente al que hacía referencia es alto, pero ello tiene una clara explicación. Por un lado, porque la comunidad autónoma vasca debe gastar más al tener más competencias transferidas que ninguna otra comunidad autónoma. Por otro, porque la recaudación fiscal que se realiza en Euskadi es muy elevada y se gasta toda ella en su territorio después de pagar el cupo, dentro del cual se incluyen las partidas dedicadas a cumplir con el principio de solidaridad. Y a ello se une la capacidad de gasto transitoria que permite la deuda pública. Y finalmente, el gasto público es mayor porque los costos originados por la estructura demográfica, los costos salariales y el costo de la vida son claramente más altos que la media española y mucho más elevados que las comunidades autónomas que ocupan los últimos lugares. A esto podríamos añadir el coste adicional en las infraestructuras por razones climatológicas, meteorológicas, que son obvias, y deberíamos citar otro factor importante: más accidentada orografía que encarece cualquier obra pública enormemente. Cada kilómetro de alta velocidad en el tramo Vergara-Antzuola cuesta 30 millones de euros, mientras que el AVE en Madrid a Valencia cuesta 13,5 millones y la media española es de 18 millones de euros. 26.5. La alta capacidad de gasto per cápita está condicionada por la evolución de la población. Como estamos hablando, la capacidad de gasto per cápita y la evolución del nivel de renta, de la capacidad de gasto por habitante, no solo está afectada por la cuantía y evolución del propio numerador de ese cociente total de gasto público, sino también por el denominador del mismo. A menor población, este aumenta, lo mismo que ocurre a mayor recaudación. Es obvio que el gasto público permanezca
constante. Si la población disminuye, aumentará el gasto por habitante, salvo que, como consecuencia de la edad avanzada de Pedro Luis Uriarte Santamarina, autor del texto, sus cansadas neuronas hayan declarado en huelga y han olvidado las reglas básicas de la división. Por supuesto, por esos misterios de las matemáticas ocurra lo contrario si la población aumenta. Tras estas sesudas reflexiones, dignas como mínimo de Pitágoras, y muy próximas en cuanto a profundidad de pensamiento a la teoría de la relatividad de Einstein o de Newton, estarás de acuerdo conmigo en que la capacidad de gasto por habitante de Euskadi habrá quedado afectada por la evolución en el tiempo del número de los habitantes del País Vasco, y que si se quieren establecer comparaciones con otras zonas, habrá que ver qué ha ocurrido con la población de las mismas. Pues bien, la población vasca ha ido descendiendo desde 1980 durante muchos años y en los últimos creciendo lentamente hasta situarse el 1 de enero de 2015 al nivel actual de 2.164.311 habitantes que recoge el INE. Por el contrario, la población española ha sido fuertemente creciente en los últimos años y eso ha contribuido a deprimir ese ratio en el Estado, especialmente en algunas comunidades autónomas. Por ello, el minúsculo crecimiento poblacional vasco ha favorecido el volumen comparativo del gasto público por habitante. Todo ello lo puedes ver con claridad en este cuadro 1, en donde se ve claramente que vamos a ir a porcentajes. En el año 1980 la población del País Vasco sobre España era de 5,67%, bajando hacia 1985 a 5,61%, en 1990 a 5,45%, en 1995 a 5,30%, en 2000 a 5,17%, en el 2005 a 4,82% y en el 2015 a ser el 4,66%. Es decir, bajar un punto porcentual entero. Si comparas el dato de 2015 con el del 1980, Euskadi ha aumentado su población en 44.099 personas en los últimos 35 años, muy en especial a partir del año 2000, lo que representa un débil 2,08%. En ese mismo periodo de tiempo, España lo ha hecho en 9.022.325 personas, 205 veces el aumento de la población vasca, es decir, un notable 24,11%. Si ahora echas un vistazo a la última columna del cuadro 1 anterior, verás que la población vasca representaba el 5,67% de la española en 1980 y que al inicio de 2015 suponía tan solo un 4,66%. Por lo tanto, España tiene ahora un 21,58% más de población relativa que el País Vasco respecto a ese tenía en 1980. Si vuelves a los datos de esta última columna, podrás calcular que el porcentaje ha aumentado la capacidad de gasto per cápita como consecuencia de ese menor crecimiento de la población vasca a lo largo de los últimos 35 años. Te hago yo, a continuación, para evitar una molestia ni te pierdas tu precioso tiempo, más de lo que a lo mejor ya lo estás perdiendo con la lectura de este libro. Cuadro 2. Aumento de la capacidad de gasto por menor peso de la población. Porcentaje de la población, base 1980, 5,67%. En la otra columna tendremos el porcentaje de aumento de la capacidad de gasto per cápita comparada con la España de 1980. En 1985 tendríamos un 1,01% de porcentaje de aumento de capacidad de gasto per cápita comparada con la España de 1980. En 1986 tendríamos un 4,04%. En 1995 tendríamos un 6,98%. En el año 2000 tendremos un 9,67%. En 2005 tendremos un 17,63%. Y en el año 2015 tendremos un 21,67% respecto a ese porcentaje de población del País Vasco sobre el conjunto del Estado del 4,66%. Como puedes ver, la igualdad de numerador, es decir, de ingresos que alimentan el gasto público, la capacidad de gasto per habitante en vasca en relación con la de España en 2015 era de un 21,67% mayor, por el hecho de que ha disminuido comparativamente el denominador del cociente, el peso de la población vasca sobre la española, al que antes se hacía referencia, al contrario de lo que ha ocurrido en el conjunto de España. 26.6. Una realidad que reduce el gasto público por habitante, la economía sumergida. Cuando se realizan los análisis en relación con el gasto público por habitante y se compara
País Vasco, muchas veces los estudiosos de este tema se olvidan de un factor importantísimo. Me refiero al volumen enorme de la economía sumergida existente en España y en las distintas comunidades autónomas que la integran. Y sobre todo, no tienen en cuenta la diferente intensidad de la misma en unas y otras. Esta referencia última es difícil de contrastar con datos estadísticos oficiales, salvo desde 2014, con la decisión del INE de incorporar las actividades ilegales al cálculo del Producto Interior Bruto. Te lo comento más adelante. Pero independientemente de esta referencia estadística, cualquier persona que viaje por España tiene otra muy válida, la del número de facturas que no incluyen IVA, sino que son una simple nota, o la de petición de pago en efectivo sin más, o las numerosas noticias que aparecen sobre el tema, ahí te van algunas. 1 de cada 5 empleados admite haber cobrado en negro. 1 millón de ciudadanos cuidadores están en la economía sumergida del Estado. O incluso punzantes viñetas, como la que puedes ver a continuación, en la que el roto pone el dedo en la llaga. ¿Y si matamos al abuelo y vendemos la casa? Ya, pero perderíamos su pensión. Virgen Santa. Este autor, Pedro Luis Uriarte, viaja bastante. Y desde luego, con esas referencias tiene las cosas muy claras. En algunas zonas de España no existe prácticamente economía sumergida porque casi toda es sumergida. Más adelante habrá una pista precisa. 26.6.1. Un interesante informe. El 29 de enero del 2014 se publicó un estudio dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universidad Rovira i Virgili y los técnicos del Ministerio de Hacienda español agrupados en Gesta, en el que se estimaba que en 2012 la economía sumergida de España alcanzó la escandalosa cifra de 253.135 millones de euros, representando nada menos que el 24,6% del PIB español. De hecho, como señalaba con acierto este estudio, la economía sumergida desde el año 2008 no ha dejado de crecer, pues aquel año se situaba en 193.626 millones de euros, el 17,8% del PIB. En otras palabras, esto significa que en estos 4 años de crisis citados ha aumentado a una media anual de 15.000 millones de euros hasta sumar 60.000 millones adicionales para alcanzar esa cifra de 2012 que se acaba de apuntar. Como supongo que estarás interesado en tener una visión temporal más cercana, voy a proyectar esos resultados de ese estudio añadiendo la cifra anterior de 253.135 millones, los datos previsibles de 2013, 2014 y 2015, asumiendo que en esos años el ritmo de crecimiento ha disminuido porque se ha resentido la actividad inmobiliaria, que como verás seguramente es una de las actividades donde se percibe y se origina parte de este problema. En el año en el que se publica este libro, en 2015, la economía sumergida en España se estaría aproximando paso a paso a los 275.000 millones de euros. La Fundación de Estudios Financieros, FEF, situaba la cifra en julio de 2013 en un importe menor, pero no pequeño, en 200.000 millones de euros, y apuntaba a un dato interesante. Alrededor de 1 millón de puestos de trabajo están sumergidos en esta parte de la economía. Sean unas cifras u otras, te debe quedar claro es que estas tasas de economía sumergida resultan elevadísimas en un contexto internacional. Como recoge el estudio que estamos haciendo referencia, España está en una mejor situación que en el campo que tiene Italia, Portugal y Grecia. Sin embargo, se sitúa años luz de los países que podríamos denominar más serios y cuyos habitantes tienen una mayor conciencia fiscal, refiriéndonos a Alemania, con una economía sumergida que representa el 13,1% del PIB, a Francia, con un 10,8%, o al Reino Unido, hablando de 2015, referido al 10,1%. 26.6.2. Un clarificador análisis sobre dónde se sitúa la economía sumergida en España. Los expertos que han realizado este estudio al que vengo haciendo referencia identifican 5 factores que impulsan este crecimiento espectacular de la economía sumergida hasta el año 2012. El paro, la evolución del mercado inmobiliario, la renta per cápita, el PIB y el consumo eléctrico.
Las diferencias que se observan siempre según el estudio al que venimos haciendo referencia en el peso de la economía sumergida entre las distintas comunidades autónomas españolas resultan clarificadoras para la cuestión que estábamos comentando en este capítulo. Así, la comunidad autónoma que presenta una mayor tasa de economía sumergida es Extremadura con un 31,1% de su PIB, seguida de Andalucía con un 29,2%, Castilla-La Mancha con un 29,1%, Canarias con un 27,9%. Comunidad Valenciana, 26,5%. León y Castilla, con 26,4%. Murcia, 26,3%. Asturias, 26%. Galicia, con un 25,6%. Baleares, con un 24,8%. Todas ellas por encima de la media española, que sería un 24,6%. Seguro ya habrás intuido para explicar al lector o lectora que precisamente las menores tasas de gasto público por habitante se producen, y no es casualidad del destino, en las comunidades autónomas donde la economía sumergida es más alta. En otro lado, es decir, con tasas de economía sumergida por debajo de la media española, se situarían Cataluña con un 24,6%, al mismo nivel que España, La Rioja con un 24,1%, Aragón con un 22,3%, Cantabria con un 22% y Madrid con un 17,3%. La baja tasa de Madrid la fundamentan los autores de este informe en el hecho de que en esa región, y especialmente en su capital, tiene sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, salvo, aunque como señala Gesta, estas empresas se caracterizan por llevar a cabo prácticas que bordean la legalidad para pagar menos impuestos. El presidente de esta entidad, desde otra perspectiva, situaba el 71% del fraude fiscal en patrimonios altos y grandes empresas. Continuando con las conclusiones del esclarecedor informe al que venimos haciendo referencia, la crisis económica ha contribuido a ensanchar la brecha que existía en el alcance de la economía sumergida entre las distintas provincias españolas, pues ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos en el año 2000 hasta los 15,1 puntos en el año 2012. Evidentemente, la diferencia máxima entre provincias es mayor que entre comunidades autónomas, ya que hemos visto que eran de 13,8 puntos. 26,6,3. Otras referencias que permiten identificar zonas con importante economía sumergida. El Instituto Nacional de Estadística publicó el 30 de junio de 2015 una nota de prensa sobre indicadores urbanos correspondientes al año 2015 en el que, entre otros temas, recogía las ciudades de más de 50.000 habitantes que tenían mayor renta en las 15 comunidades autónomas de régimen común. El ranking era el siguiente: cuadro de poblaciones de mayor renta per cápita. Población 2012. Pozuelo de Alarcón. Después Las Rozas, Majadahonda, San Cugat del Vallès, Alcobendas, Ceuta, San Sebastián de los Reyes, Toledo, Madrid y Santiago de Compostela. El País recogía al día siguiente esta información, destacando por su lado que las de menor renta per cápita eran las siguientes 10: Torrevieja, Elche, Fuengirola, La Línea de la Concepción, Benidorm, Torremolinos, Sanlúcar de Barrameda, Marbella, Santa Lucía de Tiejana y Gandía. Sin duda, la referencia anterior te habrá llamado la atención por muchas cosas. En primer lugar, por la concentración que existe población de menos renta en determinadas zonas. En segundo lugar, el hecho sospechoso de que muchas de ellas son localidades turísticas. Tercero, que aparezca la relación anterior, poblaciones como Marbella, con una renta de tan solo 16.493 euros, que sin embargo, cuando uno se da la vuelta por allí, parecen riquísimas. Quinto, la diferencia enorme que existe de renta entre Pozuelo de Alarcón, 54.544 euros, y Torrevieja, 7.986 euros, que no llega, por tanto, al 15% de renta del anterior. ¿No te parece increíble? Pues bien, el propio diario El País recogía, en este caso referida a la información publicada por el INE en 2014, un sabroso comentario en relación con este tema. Decía lo siguiente: Elche, Elda, Torrevieja y Orihuela, 4 ciudades alicantinas que suman una población de más de 540.000 habitantes, y Lorca, Murcia, este quinteto aparece en el ranking de las 10 poblaciones
menores, mayores de 50.000 habitantes, más pobres, con menores índices económicos del país, según el estudio de FEDEA. Y añade lo siguiente, que te puede dar una referencia muy precisa de algunos sectores económicos que parecen no existir. De norte a sur, de Elda a Lorca, las comarcas del río Vinalopó elaboran casi el 70% del calzado español y dan paso a la Vega Baja. En esta comarca, el sector de la construcción campó durante años a sus anchas. A propósito de ello, José María Molinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, señalaba lo siguiente: la zona tiene una actividad importante y reúne sectores que tradicionalmente se han manejado en la economía sumergida. Cuenta, por otro lado, la señora llamada María, que pide discreción y que desde hace más de 3 décadas levanta la persiana de un garaje de un barrio periférico, que en Elche las fábricas grandes lo tienen todo legal, pero distribuyen el trabajo a talleres menores clandestinos. Y por su lado, Martín Carpena, secretario general de Comisiones Obreras en las comarcas alicantinas citadas, señala que la zona esconde el modus vivendi de un modelo productivo antisocial que no da más opciones. El que firma en Torrevieja media jornada de camarero hace por 12 horas diarias. No tengo más comentarios, pero creo que todo lo anterior tendrás más que suficiente. 26.6.4. 5 factores generadores de economía sumergida que permiten pensar que su peso en Euskadi es menor. Desafortunadamente, este estudio, que está fundamentado en informaciones fiscales del Ministerio de Hacienda, no recoge datos ni del País Vasco ni de Navarra por tratarse de regímenes forales. Sin embargo, podríamos estimar, sin mucho miedo a equivocarnos, que el volumen de economía sumergida en el País Vasco, y quiero pensar también que en Navarra, es inferior al de la media española. Y ello no es producto de mi imaginación ni de mi sospechosa vinculación con Euskadi, sino el resultado de un simple análisis de los factores que, según el estudio que venimos mencionando, condicionan a la alza la evolución de la economía sumergida, como antes hemos apuntado. Los que actualmente son los siguientes. Primero, el efecto arrastre del boom inmobiliario. Como bien sabes, el impacto de la crisis en el sector inmobiliario en Euskadi ha sido muy inferior al que se ha producido en España. En el País Vasco, muy densamente poblado y urbanizado, no ha habido tantas promociones y el peso del sector de la construcción sobre el Producto Interior Bruto es claramente inferior al que acredita España. Segundo, el espectacular aumento del paro, hasta superar el 26% en relación con el dramático indicador. Como conoces también muy bien, el País Vasco presenta las menores tasas de paro de todas las comunidades junto con Navarra. De acuerdo con los datos de la encuesta de población activa publicada por el INE el 24 de julio de 2015, referidos al segundo trimestre de ese año, el paro en Euskadi se situó en un 15,98% y en Navarra en el 12,55%, que se compara favorablemente con el 22,37% de España y representa un 28,6% menos de tasa de paro, y por ello de economía sumergida. Por su lado, Eustat publicaba un día antes su encuesta de población en relación con la actividad EPRA, para mí más fiable que la del INE, situando el paro vasco en un 15,1% a la misma fecha. Son porcentajes muy altos, pero que contrastan favorablemente con los que presentan las comunidades autónomas que identificamos más arriba como las que sufren la lacra de la economía sumergida por este orden. Extremadura, con un 29,56% de tasa de paro, un 85% más que Euskadi. Andalucía, con un 30,98%, Canarias, con un 30,30%, y Castilla-La Mancha, con un 27%. Tercero, el masivo uso de billetes de 500 euros como referencia, que también figura en el informe que venimos citando. Los billetes de 500 euros representaban en 2014 nada menos que un 73,7% del efectivo de circulación en España. Increíble, ¿no te parece? Y el 14% del valor de todos esos billetes en el conjunto de la zona euro. Este dato resulta especialmente significativo porque el peso de la economía española sobre la economía de Eurolandia es mucho menor, algo del 10%.
Como dato anecdótico, te diré que tengo grabada en la memoria la sorpresa que le produjo a Pedro Subiarte Santa Marina hace 4 años ver en la humilde frutería de un pueblo andaluz, no va a citar el nombre, pero para que no le declaren persona non grata en el mismo, no por otra cosa, pagar medio kilo de tomates y 1 kilo de naranjas con un billete de 500 euros nuevecito. La dueña de la tienda se quedó pasmada al ver uno de esos famosos Bin Laden, como se les conocía antes, porque existir existen, pero nunca se les ve. Todo lo anterior lo ratificaba un buen amigo, relevante economista, el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la entrevista publicada en El País el 19 de octubre de 2015. Le preguntaron en ella qué otro exceso hubo en la época que él califica la falsa bonanza. Así se titula el libro que acaba de publicar y cuya lectura recomienda el autor. Y Miguel Sebastián contestó lo siguiente: tenemos el problema de los billetes. Contamos con el 30% de los billetes de 500, siendo España el 10% de la zona euro, que es el porcentaje que tenemos de 50 euros. Hemos llegado a tener 58.000 millones de euros en billetes de 500 y tenemos que pedir un rescate de 40.000 millones porque no había dinero. ¿Cómo que no? Está en esos billetes, 58.000 millones en los calcetines. Un disparate. Efectivamente, un disparate intolerable y consentido por quienes deberían haber cortado radicalmente con una vergüenza como esta que no padeció tanto Euskadi. Cuarto, las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis que no fueron acompañadas, según Gesta, por un suficiente control tributario. Cuestión compleja de medir, pero que creo que también ha influido mucho menos en el País Vasco porque estos aumentos de presión fiscal se centraron sobre todo en el IVA y en el IRPF, y el grado de cumplimiento fiscal en estos impuestos en Euskadi es mayor. De hecho, la recaudación española es muy baja a pesar de que las tasas nominales de impuestos son muy altas. Por ejemplo, en el IRPF, a pesar de ello, según datos aportados de nuevo por Gesta, la presión fiscal en 2012 era tan solo del 37,1% del PIB, la séptima más baja de la Unión Europea. Con ello, este colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda estima que España pierde anualmente 79.000 millones de euros por su menor presión fiscal. Teniendo en cuenta que esta se sustenta en gran parte en el IVA y en el IRPF, y el gran peso que tienen estos impuestos en el País Vasco, sin duda aquí radica otra de las razones del mayor gasto público per cápita. Quinto, la multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial, factor en el que afortunadamente Euskadi se ha situado a una distancia sideral de los numerosísimos y lamentables casos que hemos podido ver en España, como comentaremos en otro capítulo de este libro. 26.6.5. Otras referencias que abonan la misma tesis. A los 5 factores anteriores, que justifica sobradamente la afirmación que antes hacía de que la economía sumergida en el País Vasco es muy inferior a la media española, se puede añadir otros 5 más que someto a tu consideración, pues creo que son de interés, ya que confirman el escenario que estoy dibujando. Primero, propia estructura económica vasca, en el que un porcentaje significativo de la misma, mucho más alto que en España, proviene del sector industrial. Segundo, el porcentaje de asalariados que trabajan en empresas formales, es decir, registradas en la Seguridad Social y controladas por Hacienda, es muy superior en Euskadi que la media española. Tercero, la tasa de ahorros vasca es mucho más elevada también que la media de España. Como sabes muy bien, el ahorro está perfectamente controlado por las haciendas, tanto la estatal como las forales. Y un factor, número 4, pero poco demostrable estadísticamente, que es el hecho de la cultura financiera en el País Vasco se parece mucho más a la existente en Francia y Alemania, que se tiene en la media española, como te he apuntado en la parte segunda de esta obra, al analizar los elementos que caracterizan a Euskadi, que en conjunto dibujan una impronta diferenciada. Quinto, finalmente, creo que resulta muy significativa otra referencia, esta de economía sumergida, pero contrastada estadísticamente. Es el aumento que se ha producido en el PIB de las distintas comunidades autónomas tras la decisión adoptada por el INE en septiembre de 2014 de incorporar, además de un cambio metodológico en el cálculo del PIB, el valor de las actividades ilegales, todas ellas economía sumergida químicamente pura, es decir, del tráfico de drogas, contrabando, prostitución. Como consecuencia, el PIB español aumentó nada menos que en 35.293 millones de euros
Y el de las comunidades autónomas para ese mismo año también subió. Castilla-La Mancha más 5,8%. Madrid más 5,6%. Extremadura más 4,9%. Cataluña más 4,7%, etc. El País Vasco solo aumenta un 2,1% y Navarra un 2%. Por todo ello, podemos estimar, sin temor a equivocarnos, las tasas de economía sumergida en el País Vasco son competitivamente y comparativamente bajas. En mi opinión, valorando los 10 factores que hemos expuesto, serían las más bajas de todas las comunidades autónomas, junto a las de Navarra y menores de las estudio citado registrado para Madrid. Estaríamos hablando, por lo tanto, de tasas de economía sumergida que pueden ser inferiores a la media española en más de 10 puntos sobre el Producto Interior Bruto, en relación con las comunidades autónomas que en este negativo índice se sitúan en cabeza. Extremadura, Andalucía. La distancia puede superar los 14-15 puntos. Tras todo lo anterior, que representa mi opinión fundamentada en las líneas anteriores, te tengo que trasladar otros puntos de vista que no coinciden estrictamente con el mío. Así, Carlos Cruzado, presidente de la Gesta, en declaraciones realizadas a finales de 2012, estimaba el volumen de la economía sumergida vasca en 13.559 millones, por encima de mi visión y con datos que no sé de dónde provienen. Sin embargo, este experto sí estaba de acuerdo conmigo en que el nivel de economía sumergida vasca se encontraba por debajo de la española, puesto que situaba en 20,7% del PIB contra un 23,3% que asignaba a España en dichas declaraciones. Se ve que son comparativamente bajas, pero eso es solo una presunción por mi parte. Vamos a esperarlo, confirmarlo o no, al informe que ha encargado el gobierno a la Universidad del País Vasco, Euskal Herria Universitatea, sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en Euskadi en la última década, que incorporará un ranking que analice los sectores de actividad con mayor grado de fraude. Una vez que se haga público el contenido de este informe, sabremos cuál es la posición de Euskadi en este negativo ranking de entre todas las comunidades autónomas. Como te puedes suponer, tengo los dedos cruzados para ver si en esta ocasión he acertado. No lo digo por prestigio personal, dice Pedro Luis Uriarte Santa Marina, aunque espero todavía conservar algo de credibilidad ante ti, estimada lector, estimada lectora, sino porque sería muy importante que en este decisivo apartado pudiéramos confirmar que el comportamiento fiscal de la ciudadanía vasca se sitúa por una posición mejor que la de otras comunidades, confirmando así lo que defendía en la parte segunda de la obra, en la que estábamos ante un país con una impronta diferenciada. 26.6.6. Una sensible pérdida de recaudación. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gesta, consideraban como un nivel aceptable de economía sumergida entre un 6 y un 8% del PIB. Por lo tanto, tomando este último porcentaje y comparándolo con la media española, un 24,6%, resultará que hay un exceso que representa prácticamente 2/3 de la economía sumergida existente. Como hemos indicado anteriormente, el estudio al que venimos haciendo referencia calcula que el volumen total de la economía sumergida en el año 2012 era de 253.136 millones de euros. ¿Cuánto supone esto de menor gasto público como consecuencia de una menor recaudación? Un organismo público, el Consejo Económico y Social, el CES, estima que en 2012 la Hacienda española dejó de recaudar entre 50.000 y 60.000 millones de euros como consecuencia de la evasión originada por el dinero negro. Esto nos permitiría estimar que el gasto público medio per cápita en España podría aumentar en 1.200 euros simplemente con un control más efectivo de la economía sumergida, como el que defienden los técnicos del Ministerio de Hacienda, que posibilitarán el reforzamiento de los presupuestos públicos tras ese impresionante aumento de recaudación. Perdona la extensión que le he dado a este epígrafe, pero creo que es importante para valorar otra razón más que explica por qué el gasto público por habitante en Euskadi es superior al que ostentan otras comunidades autónomas. Estoy seguro que a los argumentos que te he expresado hasta ahora podrás añadir tú otros, de acuerdo con los propios análisis o el conocimiento que tengas de la situación. 26.7. Existen diferencias muy sensibles en la capacidad de gasto por habitante de las comunidades autónomas de régimen común. Asumido que por todas las razones anteriores en el País Vasco existe una mayor capacidad de gasto per cápita, lo mismo que en Navarra, y que esta al menos no es fruto de un proceso de subvención desde el Estado o desde otros territorios, debes saber
No solo se aprecian diferencias entre la capacidad de gasto por habitante de las dos comunidades autónomas forales y de las 15 del régimen común, sino también se aprecian sensibles diferencias dentro de estas últimas. Así, en 2014, la financiación per cápita de las comunidades autónomas del régimen común oscilaba entre los 1.613 euros de la comunidad valenciana y los 2.546 de Cantabria. Por otro lado, esta última región disfrutaba de una capacidad de gasto por habitante nada menos que un 57,8% superior al del país valenciano. Quizá por esta razón, Ignacio Diego, Nacho Diego, el entonces presidente de la Comunidad de Cantabria, anunciaba el 25 de octubre de 2013 que su comunidad autónoma, a diferencia de lo que estaban haciendo las tres haciendas forales del País Vasco, iba a disminuir su tasa de tarifa de IRPF y proclamaba con satisfacción: Cantabria tendrá en 2014 el IRPF más bajo de toda España. Es obvio, por tanto, que la capacidad de gasto cántabra se podrá acercar de su comunidad autónoma vecina, situando la presión fiscal en este importante impuesto en similares niveles a los vascos. No sé qué opinarás, pero a mí me resulta sorprendente contemplar que haya comunidades autónomas que se quejan de los pocos recursos que les entrega el Estado y de su nivel bajo de gasto por habitante, y cuyos gobernantes, a continuación, anuncian rebajas de impuestos, porque a las actuaciones de este político del Partido Popular podríamos haber añadido otras similares de otros correligionarios suyos. Así, la recientemente el entonces elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a las que hemos citado en un capítulo anterior como autora del ataque político al concierto al que calificaba de discriminatorio, al anunciar su programa de gobierno el 25 de junio de 2015, dejó claro que además de seguir bonificando al 95% el impuesto de patrimonio, por lo tanto en esta región no se paga, a diferencia de lo que ocurre en Euskadi, rebajaría el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de transmisiones. Unos días después, el 6 de julio, La Vanguardia recogía unas declaraciones de esta emergente política en las que señalaba: iré de la mano con Cataluña para reclamar otra financiación. Se entiende que aspirara a obtener más recursos de papá Estado para aumentar su gasto público, porque a Cataluña le perjudica el sistema de financiación lo mismo que le perjudica a Madrid. Eso es posible, incluso cierto, pero no es congruente con una disminución de la presión fiscal, porque esto contribuirá, lo mismo que los procesos de privatización de la sanidad pública llevados a cabo por esta comunidad, que tantas tensiones originaron, a disminuir el gasto público per cápita. En esta misma línea, el Ministerio de Hacienda anunció solo 4 días después una bajada de los tipos del impuesto de la renta, la tributación del ahorro y las retenciones a los autónomos. Pues bien, el mismo día, 24 de ese mes, de julio, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, señaló que no habrá rebaja de impuestos ni a corto ni a medio plazo, y esta postura será compartida también por las diputaciones de Araba y Guipúzcoa. ¿Qué quiere decir esto último? Algo obvio, que ya has adivinado. Cuando en el territorio del régimen común descienden los impuestos, si esta rebaja no origina de inmediato una mejora de la actividad económica y tras ello un aumento de la recaudación, el gasto público se podrá resentir y con ello aumentar la diferencia con el País Vasco en este indicador, simplemente porque Euskadi no ha aflojado su presión fiscal. Con todo lo anterior, espero que tengas clara otra razón más de por qué existe mayor gasto público per cápita en Euskadi, porque se apuesta por reforzar la recaudación, manteniendo la presión fiscal, a diferencia de lo que se hace en el Estado y en otros territorios, y se anuncia, se va a seguir haciendo. 26.8. La valoración del volumen de gasto público por habitante está condicionado por el empleo que se ha dado al mismo. A todo lo anterior quiero añadir la reflexión que enuncio en el título de este epígrafe, porque creo que estarás de acuerdo conmigo en que es totalmente distinto, desde una perspectiva de valoración de la cuantía diferencial de gasto público, dedicar 1 millón de euros a desarrollar actividades de I+D, y por lo tanto aumentar la capacidad tecnológica y de innovación de un país, que destinar ese mismo importe a la organización de un carnaval o de financiar la participación de una reina de belleza en el concurso Miss Universo o el equivalente en clave masculina. Quiero dejarte claro que el carnaval me inspira mucha envidia porque
Pedro Urete Santa Marina lleva muchos meses en plena cuaresma literaria penitencial por el trabajo que está llevando este libro. Lo daría por bien pagado si él mismo te permitiera sentirte en plena Pascua Florida, como antes se decía. Y lo del concurso de belleza es real como la vida misma. Hace unos 10 años impactaron las declaraciones de la ganadora del concurso de Miss Euskadi, que se quejaba amargamente de que el gobierno vasco no hubiera subvencionado su participación en el certamen equivalente para elegir Miss España, porque ella afirmaba que con su participación defendía la buena imagen del País Vasco y por ello era merecedora de una ayuda pública. Por lo tanto, aunque la capacidad de gasto público por habitante del País Vasco sea elevada, sería tanto o más criticable cuando fuera el reflejo, por ejemplo, de una política que despilfarrara ese gasto público, grave cuestión en la que, como hemos visto en la parte segunda de esta obra, el País Vasco puede acreditar que se encuentra muy por debajo de las negativas prácticas que se han observado durante muchos años en otras comunidades autónomas, o si él mismo se hubiera dedicado con fuerza a gastos suntuarios o improductivos. La mejor referencia de que esto no ha sido así en Euskadi es la posición de liderazgo y muy destacada que ocupa en estos momentos el País Vasco entre las 17 comunidades autónomas en términos de variables como la mayor significación. Me refiero a que puede acreditar que gracias a una mejor y más inteligible orientación de gasto público ha contribuido a situarse en cabeza. El PIB per cápita, renta familiar disponible, segunda menor tasa de paro, mayor nivel de educación superior, segundo mayor peso del sector industrial sobre el conjunto de la actividad económica, nivel destacado de I+D sobre el PIB, etc. Sería impensable estar tan bien situado en estos índices sin que correlativamente no se hubiera producido una utilización adecuada de los recursos presupuestarios, sobre todo teniendo en cuenta la catastrófica situación social y económica de la que se partía en el año 1980, cuando se logró la recuperación del concierto de Vizcaya y Guipúzcoa y la actuación de Araba. Es obvio estos óptimos resultados de la evolución económica, educativa, social de Euskadi no se deben solo a la actuación del sector público vasco, sino también, en una significativa medida, a la del privado. Pero es de la misma forma evidente que hubiera sido imposible alcanzar estos resultados si el sector público no hubiese trabajado en la buena dirección, es decir, si el gasto público no hubiera sido utilizado convenientemente. Otra referencia que te puede valer para completar la visión que te acabo de ofrecer es valorar el destino de los recursos públicos, es decir, si este ha sido dedicado a favorecer el nivel y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, ofreciéndoles servicios públicos como los de educación, sanidad, servicios públicos, carreteras, apoyo a la actividad investigadora, o se han empleado, por el contrario, a reforzar la propia administración, es decir, el aparato burocrático, creando cantidades masivas de empleo público o de una utilidad más o menos discutible. En la última información publicada por el INE, la encuesta Población Activa, EPA, se puede ver que al cierre de 2014, en España, el 16,5% del empleo era público, mientras que en las dos comunidades forales se situaba por debajo de esa media estatal. El País Vasco en un 15,5% y en Navarra con un 15,6%. Por el contrario, 8 regiones presentaban un volumen de empleo público en comparación con el empleo total francamente alto. Estas eran Extremadura con un 24,4%, Castilla-La Mancha con un 20,4%, León y Castilla con un 22,2%, Andalucía con un 20,1%, Asturias un 19,8%, Cantabria un 18,9%, Aragón con un 18,1%, y Galicia con un 17,4%. 26,9%. Es decir, vamos al apartado 26,9%. Una cuestión que nunca se debe olvidar. En el Estado conviven dos modelos diferenciados entre los que no existen vasos comunicantes. Con todo lo anterior, quiero destacar el tema de la dispersión del gasto por habitante entre las comunidades autónomas no es una cuestión compleja que afecta a la totalidad de las mismas, no solo al País Vasco. Por ello, las diferencias existentes no se solucionan ni con acusaciones ni con la disminución del gasto público por habitante del País Vasco, pues este solo podría reducirse manteniendo la presión fiscal efectiva, aumentando el cupo que se haga pagar al Estado, lo cual, quiero dejarte claro, que no arreglaría el déficit de recursos que padecen la mayoría de las comunidades autónomas no forales. En esa línea, el 6 de marzo de 2014, la agencia Europa Press recogía unas declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas,
José Antonio Beteta, realizadas tras la presentación de sus respectivas balanzas fiscales por dos representantes políticos de su propio partido, los entonces presidentes de la Comunidad de Madrid y la de Extremadura. Indicaba, está a cargo, que las comunidades autónomas pueden hacer las balanzas fiscales que les dé la gana, para señalar a continuación que la que irá a misa será la propuesta que hará el Ministerio de Hacienda. Salió al paso de las explosivas declaraciones del presidente madrileño Ignacio González, quien además de presentar su propia balanza se atrevió a solicitar un aumento del cupo de solo 3.200 millones para el País Vasco y Navarra. El señor Beteta dejó claro que la Constitución establece un sistema específico para estas dos comunidades, señalando así que el concierto económico y el cupo van a seguir existiendo. Y es que resulta llamativo que los que atacan al País Vasco por su gran capacidad de gasto por habitante no se den cuenta de que un hipotético aumento del cupo beneficiaría solo al Estado, disminuyendo su alto déficit. Personalmente, eso es lo que pienso sobre el destino de las capacidades detraídas del País Vasco. Nunca se destinarían a aumentar los ingresos de otras comunidades autónomas. ¿Por qué me expreso con tanta convicción? Porque estamos hablando de dos modelos de financiación, el que resulta del concierto vasco o del convenio navarro, por un lado, y el modelo de la LOFCA, por otro, que son totalmente independientes entre sí en términos legales y que no tienen vasos comunicantes. Además de apoyarse en metodologías completamente diferentes, son como el agua y el aceite, o la luz y la sombra, realidades diferentes. Por esta razón, en sentido inverso a lo que te acabo de exponer, pero que confirma idea es correcta, un aumento en el nivel de financiación de las comunidades autónomas del régimen común ni beneficiaría ni perjudicaría al País Vasco, no le afectaría en absoluto. ¿Por qué ocurre esto? Porque las comunidades forales, sus millones de ingresos provendrían de las transferencias del Estado o de una mayor participación de los impuestos recaudados en cada territorio. En las dos comunidades forales, los ingresos provienen en su totalidad de la recaudación de los impuestos concertados por las 4 haciendas forales. No existe ninguna relación de causa-efecto entre un proceso y otro. Lo demostrarían palmariamente dos referencias. Cuando se ha producido un cambio en las tarifas impositivas y la recaudación de las haciendas forales, el efecto para las comunidades del régimen común ha sido nulo. Cuando se ha modificado el modelo de financiación de estas, se ha realizado varias veces desde 1980 y se hará de nuevo previsiblemente en 2016, el efecto sobre los ingresos presupuestarios vascos también ha sido nulo. De todo ello debería deducirse una decisión lógica y sensata, la desaparición total de las peticiones de aumento del cupo vasco que periódicamente lanzan distintos responsables autonómicos. Esta petición solo corresponde al Estado y todo aumento debe ser pactado previamente con las instituciones vascas y posteriormente será aprobado por las Cortes Generales. Las comunidades autónomas de régimen común no deben inmiscuirse en cuestiones que son de otra competencia. 26.10. ¿Cuál es la capacidad ideal de gasto público? Pero además de enfocar este debate adecuadamente, habrá que determinar previamente cuál es la capacidad de gasto público por habitante que se considera ideal, porque ahora resulta muy dispersa, como hemos visto, no solo entre las comunidades de Euskadi y Navarra respecto a las de territorio común, sino entre estas mismas. Pues bien, antes de lograr una confluencia con los niveles de gasto público per cápita vascos, ¿por qué no se logra entre las comunidades sujetas a un mismo modelo? Porque es un tema difícil y complejo. Una cosa es la teoría y otra la práctica. La teoría del modelo actual es clara: buscar una igualdad entre el gasto público que las comunidades autónomas designan a cubrir los gastos públicos fundamentales. Pues bien, el noble objetivo no se ha logrado en absoluto. Por lo tanto, habrá que olvidarse de proclamas grandilocuentes y de apelaciones a sagrados principios y actuar con los pies en el suelo, sabiendo que estamos ante un tema difícil, porque en el intento de enfocarlos se observarán dos puntos de vista radicalmente distintos. Por un lado, se encontrarán las posiciones que defienden las comunidades autónomas del régimen común, que tienen financiación per cápita baja: Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, Andalucía, etc. Y, por otro lado, las
otras, la tienen muy alta: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Galicia, León y Castilla, etc. Sorprendentemente, estas distintas posiciones se observan entre comunidades autónomas sometidas al mismo régimen impositivo y al mismo modelo de financiación aprobado en 2009, al que ninguna de ellas se opuso, y en el que el riesgo de recaudación lo corre en gran medida el Estado. 26.11. Un avance necesario. Hay que ir hacia una mayor corresponsabilidad fiscal. Dentro del debate en curso sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, que previsiblemente verá la luz en 2016, y también hipotéticamente en un escenario político muy diferente y muy fragmentado al que existe en 2015, se vienen insistiendo en que hay que aumentar la llamada corresponsabilidad fiscal, es decir, esas 15 comunidades autónomas del régimen común deben asumir una parte significativa de su riesgo de recaudación, con un déficit público limitado por ley. Esto se traducirá, en otras palabras, en que la comunidad autónoma que no recaude no podrá gastar tanto como desearía. En sentido contrario, significa que la que tenga más presión fiscal efectiva podrá aumentar su gasto por habitante. Pues bien, como se ha apuntado anteriormente, en el caso del País Vasco no existe corresponsabilidad fiscal, ni hace falta aumentarla, porque lo que existe en Euskadi y también en Navarra es responsabilidad fiscal plena, ya que, de acuerdo con el concierto, la comunidad autónoma vasca recauda la totalidad de los impuestos y por ello corre totalmente con el riesgo de recaudación. Y esto es una justificación más de por qué puede presentar un mayor gasto público por cápita, porque lo sostiene con los propios recursos que genera y que le quedan sobrantes después de satisfacer el cupo al Estado. 26.12. Una segunda propuesta personal: establecer el principio de ordinalidad. Además de la propuesta anterior, la mejora del debate de las 15 comunidades no forales que se está gestando, te solicito permiso para defender la introducción del principio de ordinalidad con una aproximación similar a la que se reconoce en la Constitución alemana. Por aplicación del citado principio, una comunidad autónoma que figure en una posibilidad determinada en recaudación fiscal por habitante no puede situarse más abajo en el ranking de gasto público por habitante, una vez hechas las aportaciones que le correspondan a los fondos creados para potenciar la liberación del gasto público per cápita, que son 4 en el actual modelo español aprobado en 2009, garantía, suficiencia, cooperación y competitividad. En ese modelo la ordinariedad es inexistente. Esta negativa situación ha sido denunciada repetidas veces desde Cataluña, pues siendo la tercera comunidad autónoma no foral en capacidad fiscal per cápita, es la 10ª en gasto per cápita. Peor situación presenta Madrid, primera y 12ª, y parecida a Baleares, segunda y 9ª. En la posición contraria, Extremadura es la 14ª en esfuerzo fiscal per cápita y, sin embargo, la segunda en gasto público per cápita. Como te podrás figurar, su posición es absolutamente contraria al citado principio. Personalmente estoy de acuerdo con el mismo porque me parece justo y coherente. Por ello, espero que las tesis que han empezado a defender en el PSOE referentes a la propuesta para avanzar hacia una España federal, aprobada en la cumbre autonómica celebrada en Granada el 6 de julio de 2013, salgan adelante. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz Pacheco, ha dado un paso muy significativo en esta dirección, cuando en una visita a Cataluña en los primeros días de febrero de 2014 reconoció que la misma estaba mal financiada y apoyaba un acercamiento al citado principio. En la misma línea, los dirigentes políticos catalanes, así como el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo definen y defienden. 26.13. Una duda moral que debe evaluar los críticos. Castigando a Euskadi, ¿a quién beneficia? Quizá te haya sorprendido la pregunta que formulo en el título del epígrafe, pero es que leyendo algunos de los planteamientos que se vienen haciendo contra el nivel de gasto público per cápita existente en Euskadi, la impresión que me ha dado es precisamente esta. ¿Qué es el gasto público? El que figura en los presupuestos públicos, por Navidad. Como referencia, el 73% del gasto del gobierno vasco en 2014 alcanzaba los 10.216 millones de euros, estaba dedicado a 4 grandes áreas: desarrollo económico y competitividad, 419 millones de euros, economía y cultura, no, educación
educación. Es importante la educación. Hemos hablado primero de desarrollo económico y competitividad. Educación y cultura, 2.765 millones de euros. Salud, 3.354 millones de euros. Empleo y prestaciones sociales, 954 millones de euros. La distribución porcentual del 73% en el 2015 sería parecido. Reduciendo estos recursos, ¿quién sale beneficiado? Entiendo que la respuesta que se le ocurre a cualquier persona sensata no es España. ¿A quién beneficia entonces? Que el nivel educativo de los estudiantes baje, que los enfermos del País Vasco sean peor atendidos o que la competitividad de la economía vasca disminuya. Es, como ves, una pregunta muy parecida a la que trasladaba a principios de este capítulo por boca de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, señora Oltra y Jarque, y como el 26 de julio del 2015 leí una noticia que me llamó la atención, la lacra del maltrato aboca a 1.000 madres vascas y a sus hijos a subsistir con la renta de garantía de ingresos. Me atrevo a plantear lo que es un verdadero dilema moral, eliminando el gasto público que permite una vida digna a estas desgraciadas familias. ¿A quién se beneficia? Te dejo a ti la respuesta. Todo el mundo está de acuerdo en que, para garantizar su futuro, España tiene que cambiar su modelo de crecimiento. La estrategia podrá resumirse en una frase: menos ladrillo y más educación, y más de exportación e industria. ¿Cómo ha abundado unas líneas más arriba Euskadi en esas y en otras áreas similares que de alguna forma permiten construir un mejor futuro? Se sitúa en la cabeza de todas las comunidades autónomas, en parte gracias al uso inteligente de su gasto público. Empeorando su situación, ¿el resultado estatal mejoraría? En definitiva, los que defienden una reducción del gasto público vasco para acercarlo a la media estatal, implícitamente defienden que se reduzcan los recursos públicos dirigidos a estos destinos estratégicos: educación, industria, desarrollo económico, competitividad o sociales. Es como si en realidad se defendiera que lo que es bueno para el País Vasco es malo para España, o viceversa. Desde el modesto punto de vista del autor, lo que habría que hacer, en lugar de criticar tanto a los vascos y a su concierto económico, es aplicar en España un modelo lo más parecido posible al vasco, pues sus resultados favorables son evidentes comparando la situación actual de Euskadi con la española. Por lo tanto, más que fustigar, sería mejor y más práctico emular, siguiendo la estela marcada por la estrategia de desarrollo y crecimiento seguida por el País Vasco desde hace décadas, que ha conseguido en bastantes campos. Podría servir de referencia para otras comunidades autónomas, porque debería decirse: si los vascos lo han hecho, ¿por qué no vamos a conseguirlo nosotros? En definitiva, querido lector, querida lectora, te debe quedar claro que si el gasto público tiene como objetivo generar actividad económica y bienestar social, nadie podrá demostrar que reduciendo el gasto en la comunidad autónoma vasca, cuenta con una de las economías más competitivas del Estado español, y la competitividad de España aumentaría más, porque además esa reducción de gasto público en Euskadi solo podría lograrse con un aumento gigantesco del cupo, como defienden algunos, según veremos en capítulos posteriores, e invirtiendo esos recursos en la administración central. Pues bien, si ese es el camino, ¿por qué la situación española en 2015 es claramente peor que la vasca? 26.14. Una última recomendación: aumentar el gasto público per cápita de las comunidades autónomas no forales. Quizá no recuerdes la cifra estratosférica que el Estado ha tenido poner encima de la mesa desde 2012 para equilibrar la catastrófica situación financiera de algunas comunidades autónomas del régimen común. Apunto, para que no la tengas que localizar en páginas anteriores: 102.634 millones de euros. ¿Qué te sugiere este apoyo masivo? A mí me indica que, además de una muy mala gestión financiera y un claro despilfarro en la época de las vacas gordas, las comunidades autónomas del régimen común están claramente infrafinanciadas, no solo un poquitín, sino mucho. Porque si añades a la cifra anterior los 241.801 millones de deuda pública de las mismas en el primer trimestre de 2015, estarás de acuerdo conmigo en que algo muy gordo está fallando en el modelo de financiación de dichas comunidades. Quizá el de gestión de las mismas, y no precisamente las forales.
Por lo tanto, no se trata de bajar a los vascos y a los navarros su capacidad de gasto para igualar a todas las comunidades autónomas a la baja, sino de subir la de las demás para acercarlas más al nivel de las dos forales, cambiando para ello su modelo de financiación. Pero no se trata de regalar billetes ni de regalar dinero, sino de desarrollar un nuevo modelo que incorpore un estricto control, una total transparencia, mucha mayor corresponsabilidad fiscal y el necesario establecimiento del principio de ordinalidad, como acabo de apuntar. Lo que propongo ya sé que tendrá consecuencias en el actual reparto de recursos entre el poder central y el territorial. En mi opinión, el que se tendrá que apretar más el cinturón deberá ser el papá Estado, que ha demostrado que puede hacerlo, porque si no, ¿cómo ha podido crear los citados FLA y FFPP? Esos fondos. Y esta propuesta tiene un fundamento lógico inapelable. Si los españoles tienen derecho a aspirar a unos mejores servicios públicos fundamentales, le hace educación, sanidad, servicios sociales, no debes olvidar que prácticamente en su totalidad son gestionados por las comunidades autónomas. Por tanto, un aumento de la capacidad de gasto en ellas no destruiría al Estado, como a veces se dice, sino que aumentaría el bienestar de los españoles y permitiría garantizar un mejor futuro para ellos. Afortunadamente, no estoy solo en la defensa de esta propuesta. El 22 de julio de 2015, los medios de comunicación recogían unas declaraciones de un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón, en las que el secretario general del PSOE defendía una reforma de la Carta Magna que sirviera para constitucionalizar los elementos esenciales de un sistema de financiación autonómica conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, solidaridad, equidad, interterritorial, corresponsabilidad y cooperación, mejorando así la financiación de las comunidades autónomas y singularmente la de Cataluña. 26.15. Más recursos debe conllevar mucho más control sobre su utilización. Quiero dejar claro que esa mayor y mejor dotación de fondos que permita un mejor desarrollo de las responsabilidades de las 15 comunidades autónomas del régimen común debe impedir por todos los medios que se produzca el despilfarro de los mismos, como ha ocurrido en el pasado con la gestión de algunas de las comunidades autónomas que ahora se quejan amargamente por la situación financiera que están padeciendo. Como antes apuntaba, hay que aumentar el control sobre el destino de los recursos públicos que o no ha existido o ha sido meramente nominal, porque el despilfarro de recursos públicos en el pasado ha sido intolerable y no debe repetirse bajo ningún concepto. Para que veas los numerosos y sangrantes casos que se han dado, te invito a que visites la web www.despilfarropublico.com, puesta en marcha por unos estudiantes de Málaga y que han tenido un éxito arrollador. Te advierto que, aunque no se trata de una información oficial, es válida para ilustrar la situación que ha padecido bastantes regiones españolas desde el inicio de la crisis. En esa web tienes una variopinta relación de situaciones contrastadas de despilfarro que denuncia la ciudadanía y que pueden resumirse en el cuadro 4 que puedes ver a continuación y que puede dar una idea de hasta dónde ha llegado la marea del despilfarro. Esta web, a finales de julio de 2015, tenía cuantificada las comunidades autónomas una cifra global de despilfarro detectado por los ciudadanos de a pie, caso por caso, que sumaban 28.760 millones de euros. Casi nada. A esta cifra se le suman otros 15.346 millones despilfarrados, en principio, por el Estado. Y ahí tendríamos cuadro resumen de los casos de despilfarro denunciados en la web despilfarropublico.com. El primer caso sería Cataluña, con 16.346 millones. La segunda, Andalucía, con 2.870. Castilla-La Mancha estaría tercera, con 2.425. Madrid, cuarta, con 2.392 millones de euros. Galicia sería la quinta, 1.503 millones de euros. El País Valenciano sería la sexta, con 1.393 millones de euros. Séptima, Asturias, con 493 millones de euros. Murcia, octava, con 376 millones de euros. León y Castilla, la novena, con 251 millones de euros. Aragón, la décima, con 215 millones de euros. Baleares, la undécima, con 178 millones de euros. Canarias, la duodécima, con 97 millones de euros. Cantabria, con 96 millones, sería
empata prácticamente con el puesto número 12 más 1. Navarra estaría la decimocuarta con 60 millones. Euskadi sería la 15 con 40 millones. Extremadura 13. Y La Rioja empatada en la última posición, 16 y 17, 13 millones, Extremadura y La Rioja. Ahí estaría ese ámbito de los 28.760 millones. Observarás que si atendamos a los datos de esa página web, el País Vasco queda en una situación razonable, comparativa, a diferencia de lo que se ha detectado con Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, País Valenciano y otras regiones. No es una información que tenga validez estadística, pero es una referencia. 26.16, una situación diferente, perfectamente justificada. Con todo lo que te hemos expuesto, estás en situación de sacar tus propias conclusiones sobre el importante tema que hemos analizado en este largo capítulo. Perdón por ello, pero era importante dejar clara esta cuestión, pues se trata de una de las más perniciosas acusaciones contra el modelo de cupo y por extensión contra el País Vasco. Las mías son las 6 siguientes. Primero, el País Vasco tiene una situación de gasto público per cápita envidiable gracias al concierto económico y a la efectiva gestión tributaria que han desarrollado las 3 haciendas forales. Sorprendentemente, esta situación es muy poco conocida por la ciudadanía vasca y por ello es muy poco valorada, a pesar de que es un factor clave en la calidad de vida de la que disfruta Euskadi. Este es un grave error que hay que corregir cuanto antes. Segundo, ese nivel de gasto público per cápita en territorio vasco es defendible porque se financia con esfuerzo fiscal de sus habitantes sin subvenciones del Estado y beneficia a la totalidad de los mismos de una u otra forma. Se trata de una cuestión importante para todos los residentes en territorio vasco con la que hay que sensibilizarse, ¿por qué no meterse en su defensa? Y ello porque no se trata solo de un tema institucional que afecta a eso que conoces como Euskadi, sino algo que atañe directamente a tu vida personal, a la educación que recibes y que disfrutan tus hijos, o a las carreteras por las que circula tu coche, al hospital que atiende tus dolencias o al apoyo público que se presta a los más desfavorecidos. Tercero, el nivel de gasto público es defendible también porque beneficia más a los que menos tienen. Los presupuestos vascos tienen un elevado componente de gasto social y los que se benefician de ellos son personas con cara y ojos, como tú y como yo. Reduciendo el nivel de gasto se perjudica directamente a esas personas sin que se produzca un beneficio equivalente en otras personas de otros territorios. ¿Sabías, por ejemplo, que en Euskadi se dedica como renta de garantía de ingresos para las personas que no tienen ingresos el 40% del total estatal, cuando la población vasca representa solo el 4,66%? Como es lógico, esta defensa del nivel de gasto público vasco debería hacerla, en primer término, todos los que disfruten más del mismo. Desafortunadamente no siempre ocurre así. Por esto, no te oculto que se me abren las carnes, si me permites la expresión, cuando leo determinadas cosas afirmadas por políticos expertos entendidos y personas diversas que se benefician directamente de esta situación y que sin embargo la descalifican con carácter general. ¿Mejoraría mucho España o la situación de Extremadura, Cataluña o el País Valenciano si por ajustar el gasto per cápita a la media estatal se eliminaran sus ventajas? Pues si eso es lo que creen, no se entiende muy bien por qué no renuncian a ellos. Cuarto, la mayor capacidad de gasto por habitante en Euskadi es envidiada por otras comunidades autónomas e injustamente criticada por la razón antes apuntada. Es una actuación desafortunada, orientada a una cuestión que además no les afecta, ni en un sentido ni en otro, porque una reducción del gasto público vasco no beneficiaría a ninguna de ellas. No existen vascos comunidades entre el régimen de concierto y convenio y en las 15 comunidades de régimen común. La relación de uno y otro es con el Estado. Quinto, es necesario aumentar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas de régimen común, el FLAN, el FPP, el elevado nivel de deuda pública que soportan dan una indicación precisa de la cuantía de recursos adicionales que serán necesarios y plantean posiblemente la necesidad de hacer una profunda reestructuración de la deuda autonómica en su conjunto, en muy especial las comunidades se encuentran en situaciones financieras críticas. Sexto, la capacidad de gasto público, si está bien orientada, tiene como finalidad aumentar por una u otra vía la calidad de la vida de los ciudadanos
y garantizar el futuro, en este caso de Euskadi. Por ello, debe gestionarse en términos de máxima eficiencia. No puede admitirse duplicidades, descoordinaciones y máximo control. El despilfarro público debe ser perseguido y reprimido y eliminado. Hasta aquí mis 6 humildes conclusiones sobre esta importante cuestión que me ha permitido cerrar el tema con una firme defensa del actual nivel de gasto público por habitante de Euskadi. Lo he hecho con absoluta tranquilidad de conciencia y te puedo asegurar que sin necesidad de forzar mi imaginación para defender algo infumable. Ahora te toca a ti añadir tu propia valoración. A mí, tras todo lo anterior, te reconozco que las neuronas ya no dan para más. Es por lo tanto tu turno. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.